Encontrando el camino de Elsha Barragan. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás, y me extiendo hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3 y 13-14, 5. Rompiendo los ciclos. El video de mi testimonio marcó el cambio radical que estaba por suceder en mi vida. Fue el primero de muchos que comencé a subir regularmente al canal hablando de Dios, de lo que iba aprendiendo mientras leía la Biblia y de mi nueva pasión. A diferencia de mi canal de YouTube anterior, esta vez no pensaba mucho en lo que iba a pasar y a dónde llegaría con lo que estaba haciendo. Solo sentía la necesidad de compartir ese fuego que se había encendido dentro de mí. Aunque los videos inicialmente no tenían muchas visitas, me sentía muy feliz con mi labor porque sabía que estaba cumpliendo un propósito, y además al hacerlo sentía que era parte de los planes de Dios. Tenía un gran deseo por conocer más de la Biblia y del Señor, y cada día me asombraban más las cosas que aprendía, no aguantaba las ganas de compartirlas para ayudar a otros jóvenes que estuvieran en el mismo proceso que yo. Por 3 meses estuve creando contenido semanal sin fallar ni una vez. Después de ese tiempo, se presentó una oportunidad muy prometedora de darle más exposición al proyecto. Una radio local de San Antonio, Texas, me ofreció la oportunidad de llevar Encontrando el Camino a un programa de radio que se transmitiría semanalmente los martes y los jueves. En verdad estaba emocionada, pero sentí un poco de incertidumbre porque no sabía si era el paso correcto, no me quería salir de los planes de Dios. Mi mayor deseo era obedecer al Señor y complacerlo, así que comencé a orar por eso. También hablé con mis papás y con los líderes de mi iglesia buscando su consejo. Aunque estaba nerviosa, Dios puso paz en mi corazón y acepté la propuesta. Soy de ese tipo de personas que tarda en reaccionar a ciertos acontecimientos de la vida. Me toma bastante tiempo asimilar por completo las cosas, y en el último instante la realidad me despierta y siento que las emociones me golpean como una avalancha. Cuando acepté estar en la radio, estaba preocupada por hacer la voluntad de Dios, pero no procesé lo que eso implicaría. La noche antes de mi primer programa, tenía un nudo en el estómago. Entré en pánico total. Jamás había escuchado un programa de radio, y mucho menos había entrado a una cabina. Mis videos usualmente duraban 5 minutos, y ahora tendría un programa donde debía hablar media hora. Perdí la cabeza, empecé a llorar y me preguntaba por qué había aceptado estar ahí, no me sentía preparada ni capaz para cumplir con esa labor. Pero después de la tormenta llegó la calma. En medio de mi frustración y mis lágrimas, Dios me dio una maravillosa paz, y pude entender que Él me iba a guiar en cada lugar al que yo fuera, Él me capacitaría para decir las palabras adecuadas. Por la misericordia de Dios, en el primer programa fluyeron las palabras y el tiempo pasó tan rápido que cuando menos pensé solo me quedaba 1 minuto al aire. Al terminar la primera transmisión, una persona de la emisora me dijo que sería buena idea hacer un Facebook Live para transmitir en vivo el programa usando esa plataforma, porque eso nos daría la oportunidad de alcanzar una nueva audiencia e interactuar con ella. Desde la primera vez que hicimos la transmisión por ese medio, pude ver la diferencia de alcance que tuvimos, había muchas más visitas en Facebook Live que las que había en YouTube. Debido a eso, abandoné el canal y me enfoqué en la radio y las transmisiones en vivo. Para mi sorpresa, la audiencia fue creciendo rápidamente, y yo me sentía en las nubes. Las cosas no solamente estaban saliendo bien en el nuevo proyecto que estaba emprendiendo, sino que mi relación con Dios era cada día más fuerte. Además, también estaba sirviendo en la iglesia, tanto en la alabanza como en el grupo de jóvenes, algo que nunca había hecho. Todo estaba saliendo mejor de lo que hubiera imaginado, por primera vez me sentía plena y feliz en cada área de mi vida. Creí que todas las dificultades y tragos amargos habían quedado atrás. Ahora era el momento de disfrutar mi camino sin trabas, pensé. Sin embargo, mi burbuja se reventó en un parpadeo y mi vida se convirtió en un caos, tal como había ocurrido en el pasado. Aunque ahora caminaba con Dios, seguía tomando las mismas determinaciones de antes. Las malas decisiones amorosas, las malas amistades, los dramas y los chismes volvieron a aparecer en mi sendero. Estoy segura de que en algún punto de tu vida has dicho cosas como siempre me pasa lo mismo o comillas porque me ocurren estas cosas. Debemos vivir experiencias que no nos gustan y que parecen repetirse continuamente, pequeños ciclos que reaparecen en nuestras vidas después de cierta cantidad de tiempo. Pueden ser cosas pequeñas como ser olvidadizo, o incluso algo emocional como sentirse ignorado por los demás o siempre terminar con el mismo tipo de amistades. Con el tiempo todos formamos patrones y hábitos que definen nuestra forma de pensar, actuar y reaccionar. Cuando confiamos en Dios y realmente deseamos que Él nos santifique y obre en nosotros, comienza un proceso de transformación en cada área de nuestras vidas que en algunas ocasiones puede parecer caótico. Cuando Dios empieza a obrar en nuestro interior, todos nuestros hábitos negativos son mucho más evidentes que antes, y si no tenemos en cuenta eso nos sentiremos frustrados. Es un proceso similar a limpiar con dedicación una casa o una habitación, empiezas a sacar todo para asear cada rincón, y cuando tratas de poner nuevamente las cosas en su lugar parece que hay más desorden que antes.
Hay cosas que no sabes dónde poner, los cajones y cajas se están llenando y te desesperas porque no sabes cuándo vas a terminar. La vida, tanto para creyentes como no creyentes, siempre tiene altas y bajas. Seguir a Dios no hace que todo sea perfecto ni resuelve los problemas mágicamente. Vivir es como estar en una montaña rusa que sube y baja, en la cual hay distintos giros y velocidades. La diferencia para los creyentes es que ahora ellos tienen la seguridad de que Dios los sustenta y no los abandona. Él hace que para aquellos que le aman todas las cosas obren para bien. Romanos 8:28, sin importar en qué parte de la montaña rusa se encuentren. En el ojo del huracán. Mi cuento de hadas se fue desplomando poco a poco. Lo que un día se veía como una vida perfecta, empezó a perder su efecto rosado. Dentro del grupo de jóvenes al que asistía se empezaron a formar diversos rumores y comentarios negativos, no solo sobre mí, sino también sobre lo que hacía en la radio y en las redes sociales. Mis mejores amigas me dieron la espalda y todos los que yo consideraba cercanos se alejaron. Tal como me había ocurrido en el pasado, perdí a las personas en las que confiaba. No entendía cómo ellos podían creer lo que se decía de mí sin siquiera acercarse para hablar conmigo y preguntar si eso era cierto. Fue una ola masiva de drama en mi contra y a nadie le importó. Con el desbalance emocional que comencé a experimentar, la inseguridad, el dolor y la ansiedad regresaron a mi vida. Hubo momentos en los que no podía dormir, un sentimiento de soledad me abrumaba. Me sentía frustrada porque ya había vivido situaciones similares y no quería seguir en ese mismo ciclo. Continuaba hablando de Dios y tratando de acercarme a Él, pero parecía que todo iba de mal en peor, sin importar cuánto me esforzara por cambiar y mejorar. Mi corazón estaba roto y me sentía traicionada, incluso por la iglesia a la que asistía. Hablamos con el pastor pero nadie hizo nada, y aunque no me quería ir, e intenté quedarme por algún tiempo, llegó un punto en el que ya no podía resistir más daño emocional y decidimos buscar otra iglesia. Al encontrarme de nuevo en el ojo del huracán, comencé a analizar mi vida y me di cuenta de que la única culpable de lo que estaba ocurriendo era yo, porque seguía eligiendo al mismo tipo de amores y a las mismas amistades, continuaba escuchando las voces equivocadas. En medio de ese círculo vicioso, era imposible obtener resultados distintos a los anteriores. Cuando nos estancamos en esos ciclos dañinos, necesitamos que Dios venga y quite las vendas de nuestros ojos. Si eso está ocurriendo en tu vida, es tiempo de que realices un autoexamen. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus decisiones? ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Qué consideras como verdad y de dónde la obtienes? A partir de ese año agridulce, empecé a orar más y más para que Dios arrancara de mi corazón todo lo que no venía de Él. Me di cuenta de que aún había un largo camino por recorrer. Le pedí que transformara mi vida y la forma en la que veía las cosas. Quería romper los ciclos que se habían apoderado de mi corazón durante tantos años, pero yo no podía librarme de ellos por mí misma, necesitaba que Dios me diera las fuerzas. Todo obra para bien. Como ya mencioné anteriormente, muchas veces queremos evadir a toda costa cualquier tipo de incomodidad, dolor o dificultad. Sin embargo, son precisamente esas situaciones que nos hacen pasar por el fuego las que definen los momentos más importantes de nuestras vidas, marcando un antes y un después. Un ejemplo que me encanta acerca de esta verdad es el proceso de formación de las perlas. Siendo algo tan hermoso, ellas son el resultado de una herida dolorosa. En el momento en que dicha herida es formada, la ostra reacciona de tal forma que termina creando algo de valor, una perla. En los momentos donde parecía que todo era un desastre en mi vida, yo confié en lo que había leído en la Biblia y creí que Dios tenía el control y no me iba a soltar. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta es una verdad a la que me aferré con todas mis fuerzas, y eso me ayudó a enfocarme en la promesa y no en el caos. Amaba a Dios y estaba viviendo para Él, y aunque no entendía lo que estaba ocurriendo, tenía la seguridad de que todo obraría para bien. Con Dios al mando todo estaba bajo control. Por eso es importante conocer las verdades de Dios y lo que Él dice en su palabra, con el fin de recordarla en esos momentos donde parece que todo va saliendo mal. Crecer y madurar no siempre será agradable, a veces para seguir adelante tenemos que cortar con adicciones, personas, sueños o comodidades. El cambio puede doler pero eso no significa que no sea para nuestro bien. Es como cuando un músculo se tiene que desgarrar para crecer, es un proceso doloroso pero con resultados gratificantes. Durante el invierno pienso en el proceso que los árboles tienen que pasar al perder todas sus hojas. Sin embargo, cuando llega la primavera ellos vuelven a reverdecer. No siempre entenderemos el porqué de las situaciones que ocurren a nuestro alrededor, o la forma en la que Dios obra en nosotros, pero en esos momentos difíciles podemos aprender algo que nos ayudará el resto de nuestras vidas, depender de Dios completamente aunque el mundo se caiga a pedazos. El Señor puede escribir una historia hermosa de fe y esperanza en medio de nuestra adversidad, por eso debemos ser pacientes. Lo que a simple vista puede considerarse como algo negativo, con la ayuda de Dios puede florecer en algo maravilloso.
Romanos 5, 3-5 es un texto muy especial para mí, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, la resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Este pasaje nos recuerda que incluso las cosas dolorosas son necesarias en nuestras vidas, y sin importar cuán amargas puedan parecer, ellas producen buenos frutos. Salmo 46. Una de las principales razones por las que nos sentimos tristes, deprimidos e incluso vacíos por dentro, es porque nuestra dependencia y esperanza están en las personas, circunstancias o posesiones materiales, que solo nos llenan de manera temporal, y no en Dios. Por ejemplo, cuando tienes hambre y te alimentas con comida chatarra, aunque en el momento parece que estás satisfecho, a los pocos minutos vuelves a sentir apetito. Si sigues consumiendo esa misma clase de alimentos, lo único que haces es llenar tu organismo de aire, algo que no le proporciona a tu cuerpo lo que realmente necesita. Como seres humanos nos sentimos tentados constantemente a poner nuestra satisfacción y nuestro propósito en las opiniones de los demás, los viajes, las apariencias e incluso en el amor. De ningún modo estoy diciendo que estas cosas sean malas, pero no podemos ser dependientes de ellas para sentirnos felices o completos. Es triste decirlo, pero las personas nos fallarán en algún momento, nosotros también le fallaremos a quienes nos rodean. Nuestra confianza entonces debe estar totalmente puesta en Dios, por eso en Jeremías 17, 5 dice, así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en otro hombre, que finca su fuerza en un ser humano, y aparta de mí su corazón. Esto no quiere decir que no tengamos personas de confianza, sino que nuestra dependencia total solo puede estar en Dios, quien nunca nos fallará. Hoy podemos tener dinero y mañana no, hoy podemos tener amistades muy cercanas y mañana no, hoy podemos compartir con alguien a quien amamos de corazón y mañana no. Hay muchas cosas que no están en nuestro control y que suelen ocurrir por ciertos periodos de tiempo. Si dependemos de factores impredecibles e inconstantes, regularmente nos sentiremos tristes y desanimados, sintiendo que el mundo se nos viene encima. Durante mucho tiempo, mi felicidad, mi identidad y mi seguridad se encontraban en factores temporales. Aunque ya le había rendido mi vida a Dios, no sabía confiar y depender de Él completamente. Cuando la ansiedad se volvió tan fuerte e insoportable que no me dejaba conciliar el sueño, comencé a leer un salmo en voz alta todas las noches antes de dormir. Realmente nunca los había leído todos, pero sabía que David había escrito muchos de ellos. Él experimentó momentos de adversidad pero siempre encontró esperanza en el Señor. Un día leí el Salmo 46 y cambié los pronombres plurales, nuestro, nosotros, por pronombres personales, mi, mío, y lo hice el himno personal de mi vida. Este fue el resultado. Dios es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en todos los problemas. Por eso no tengo ningún temor. Aunque la tierra se estremezca, y los montes se hundan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten, y los montes tiemblen ante su furia. Los afluentes del río alegran la ciudad de Dios, el santuario donde habita el Altísimo. Dios está en medio de la ciudad, por eso, la ciudad no será conmovida, ya en la mañana Dios le brinda su ayuda. Braman las naciones, se tambalean los reinos, pero Dios habla y la tierra se derrite. Conmigo está el Señor de los ejércitos. Mi refugio es el Dios de Jacob. Vengan a ver las grandes obras del Señor. Ha sembrado en la tierra gran desolación. Ha puesto fin a las guerras en los confines de la tierra. Ha roto los arcos y despedazado las lanzas. Ha arrojado al fuego los carros de guerra. Comillas alto. Reconozcan que yo soy Dios. Las naciones me exaltan. La tierra me enaltece. Conmigo está el Señor de los ejércitos. Mi refugio es el Dios de Jacob. La vida no es perfecta, es impredecible, pero doy gracias al Señor porque por medio de su palabra pude entender que el único factor constante en mi vida es y será Dios. Todo va a empeorar antes de mejorar. Regresando a lo que estaba viviendo a nivel personal cuando el programa de radio comenzó a ganar audiencia, lo que parecía un sueño hecho realidad se empezó a convertir en una pesadilla. Cuantas más personas escuchaban el programa, más eran los comentarios, y muchos de estos no eran buenos. Algunos criticaban hasta los detalles más pequeños de mi persona, cómo me veía, lo que hablaba y lo que hacía. Siempre decimos que no debemos darle importancia a lo que opina la gente, y eso es cierto, pero es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente cuando te empiezas a exponer de forma pública. Aunque había recibido críticas en el pasado, nunca había estado en una posición donde personas que no me conocían realmente tuvieran una opinión sobre mí. Por un momento quité el enfoque de Dios y empecé a escuchar las opiniones de la gente, y eso hacía que mis inseguridades volvieran y tomaran control de mi vida. No quería que hubiera conflicto y quería estar en paz con todos, pero no importaba lo que hiciera, los demás siempre tenían algo que decir de mí. La situación estaba más allá de mi control y honestamente no sabía cómo enfrentarla. Lo único que quería era hablar de Dios y motivar a otros jóvenes a vivir para Él. No entendía de dónde venían las críticas.
Si Dios ya me había llamado y me estaba usando, no comprendía por qué las personas me querían descalificar. Como lo mencioné anteriormente, empecé a caer en los mismos ciclos del pasado, aunque ahora el Señor estaba conmigo. Mi vida estaba lejos de ser perfecta, pero en lugar de derribarme y alejarme de Dios, cada situación que vivía me hacía más fuerte y me acercaba más al Señor. Pude conocer con mayor profundidad quién es Él. Antes me importaba lo que la sociedad opinaba de mí, y ahora me importaba lo que los cristianos opinaban y pensaban de mí. Caí en el mismo error. Me di cuenta de que mi vida no estaba resuelta, no tenía todas las respuestas y aún necesitaba un cambio en mi mente. Cuando entregamos nuestras vidas a Dios, Él nos da las herramientas necesarias para luchar contra nuestros pensamientos, la sociedad, el enemigo y cualquier otra cosa que nos ataque. Sin embargo, eso no significa que no debemos esforzarnos para usar dichas herramientas. Como creyentes en Cristo, Dios nos da esperanza, redención, propósito e identidad, cosas a las cuales no teníamos acceso antes de conocerle. Efesios 6, 13 al 17 habla sobre esas herramientas espirituales, la armadura de Dios. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que, cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia, y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación, y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es necesario buscar las verdades bíblicas para aplicarlas a nuestra vida y obtener la fuerza necesaria para luchar contra cada círculo vicioso, máscara y patrón de pecado. Con la ayuda del Señor, pude darme cuenta de la transformación que yo necesitaba realmente. Mi crisis de identidad no había sucedido porque sí, era necesario cambiar varias áreas de mi vida que me habían llevado a ser la persona que era. Al darme cuenta de la necesidad que tenía de hacer algo distinto, empecé a orar enfocándome en algunos aspectos específicos de mi vida. Ese fue el comienzo de la sanidad y la transformación que me llevaron a encontrar esa identidad y propósito que tanto buscaba, aquel que Dios me dio cuando me creó. Antes de que Dios te haga avanzar a la siguiente temporada de tu vida, Él te va a preparar, Él quitará y también añadirá. No esperes seguir adelante sin tener que dejar algunas cosas atrás. No todo puede avanzar contigo. ¿Hay algún área de tu vida que esté en medio de un círculo vicioso? ¿Cuál? ¿Hay algo de tu pasado que sigues arrastrando? Escribe una oración rindiendo esas áreas de tu vida al Señor. Pídele perdón y busca la libertad que solo Él puede ofrecer. Jeremías 10 y 23. Yo sé bien, Señor, que nadie es dueño de su vida, ni nadie puede por sí mismo ordenar sus pasos.